su presencia. Pues bienvenidos al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estamos en la Casa del Libro Gilberto Bosques. Es un espacio, este auditorio, pues pensado precisamente para que se puedan tener diálogos transformadores en la medida de lo posible, y pues nos da mucho gusto recibir a nuestra querida ponente de hoy, Montserrat Miquel. Mucho gusto, gracias Miguel por venir. La voy a presentar brevemente. Montserrat Miquel Hernández tiene estudios de licenciatura y maestría en Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es doctora en Desarrollo Regional, Colegio de Tlaxcala, ¿verdad? Así es, bien. Es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido investigadora visitante en ICCA de la Universidad Complutense y cuenta con el reconocimiento por destacada labor académica que otorga la Cámara de Senadores en la versión en el año 2023. Su especialización le ha permitido participar en múltiples eventos académicos de carácter nacional e internacional en las modalidades de ponente, asistente y organizador. Miembro del Grupo de Investigación, Desarrollo Comunitario, Gobernanza y Pobreza, y es evaluadora en ferias nacionales de ciencia y tecnología. Se desempeña también como asesora en temas legislativos, electorales y de estrategia política. Entre sus trabajos publicados destacan el libro titulado Las Juntas Auxiliares en Puebla, entre la descentralización y el control administrativo, que es el tema que nos convoca hoy aquí, y artículos que enfocan en temas de desarrollo local, reformas constitucionales y programas sociales. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para la doctora. Pues buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un honor para mí que me hayan invitado, que estén ustedes aquí. Yo sé que algunos vienen de lejos y que están aquí para escuchar un poquito de lo que podemos discutir y podemos abonar al tema de juntas auxiliares. Antes de comenzar con mi presentación, les quiero comentar que tanto el libro como otros trabajos que he hecho en temas de juntas auxiliares, pues no ha sido tarea sencilla porque casi no se escribe sobre juntas auxiliares. Muchos que son de juntas auxiliares no me dejarán mentir. A veces pareciera que existe una omisión, que no quisiera pensar que es a propósito, para que no se hable de las juntas auxiliares. Cuando hacen la reforma en 2013, parte de los argumentos que se dieron en ese momento es que las juntas auxiliares eran muy conflictivas y poco gobernables. Y entonces, como no permitían la gobernabilidad, lo mejor era que se eliminaran. O sea, la idea y la propuesta era reducirlas, atraparlas en este entramado jurídico de hacerlas órganos desconcentrados para posteriormente desaparecerlas. O sea, realmente el objetivo del gobierno de aquel entonces era mayor, ¿no? Finalmente pues no le dio tiempo y hoy todavía tenemos a esta figura, pero ¿en qué condiciones tenemos a la figura de juntas auxiliares? Es lo que vamos a platicar, de eso vamos a platicar más bien hoy. Entonces, titulé a esta ponencia Entre la desconcentración y el anhelo de autonomía, porque finalmente estoy convencida que las comunidades que viven dentro de las juntas auxiliares tienen un anhelo por tener más autonomía, por poder controlar mejor lo que sucede al interior de sus comunidades. Las juntas auxiliares son una figura que nosotros podemos rastrear en la historia del ayuntamiento. En el caso de Puebla, pues las llamamos juntas auxiliares. En el caso de otros estados, pues tienen otros nombres. De hecho, el único estado que le puso juntas auxiliares a sus órganos auxiliares es Puebla, y esto responde a la visión que se tenía de que las juntas auxiliares pues cumplieran con este propósito de auxiliar a los ayuntamientos para mantener a las comunidades con algunos servicios. Su historia ha sido la de la creación de las propias comunidades. Por eso yo estoy convencida que su creación no es en el siglo XX como algunos autores plantean, sino que nosotros podemos rastrear su historia desde que esa comunidad surgió, porque cuando surge la comunidad surge una forma de organización que después va a ser absorta por el ayuntamiento. En el siglo XIX es cuando ya tienen esta forma de juntas auxiliares y después empiezan a convertir algunos municipios, como el caso de San Francisco, de ser un municipio lo pasan a ser junta auxiliar, y como ustedes ya deben estar informados, hoy están platicando otra vez la idea de que San Francisco se convierta en municipio.
Ya lo platicaremos en otro momento porque no es objeto de esta charla, pero también convertir una junta auxiliar en municipio no es cosa fácil, no es de, ay, pues hoy ya todos nos juntamos y queremos ser municipio, porque tiene que pasar por varios filtros. Pero, pues cuando lo hicieron junta auxiliar parecía que fue más sencillo, ¿no? Al quitarle la categoría de ayuntamiento y convertirlo en un órgano que en ese momento era un órgano de gobierno. ¿Existe una tensión entre estos órganos desconcentrados y su propia autonomía? Yo estoy convencida que sí, que en el momento en que se hace la reforma de 2013 generan una tensión. ¿Por qué? Porque las juntas auxiliares antes de esta reforma, en la ley orgánica, se reconocían como órganos de gobierno. Y cuando tú reconoces algo como un órgano de gobierno, quiere decir que le estás dando autonomía. Pero cuando hacen la reforma y le quitan esto de ser gobierno y los hacen órganos desconcentrados, generan una tensión, porque los que están aquí, que vienen de comunidades de juntas auxiliares, no me dejarán mentir, la población no ha acabado de entender por qué ahora los presidentes auxiliares ya no pueden hacer muchas cosas, porque nos acostumbramos a que podían ir con el presidente auxiliar y resolver algunos problemas. Y ahora vas con el presidente auxiliar y el presidente auxiliar te dice, es que ya no está dentro de mis competencias, yo lo que puedo hacer es gestionarlo, y cuando empiezas a contestar para todo que voy a gestionar, pues empiezas a perder credibilidad con la gente que te eligió, que es realmente aquí, pues justamente esta tensión. ¿Para qué elijo yo autoridades auxiliares si finalmente cuando ya sean electas ya no van a tener capacidad de movilizar o capacidad de responder ante los asuntos de la población? Es el tema central de las juntas auxiliares, que hoy viven esta tensión, que segura estoy que algunos de ustedes quisieran, ¿no?, que la junta auxiliar tuviese más autonomía, más capacidad de movimiento, y eso pasa también por tener más recursos. Y los recursos, como he estudiado no solo en las juntas auxiliares de Puebla, sino que me he dado la tarea de revisar algunas otras, dependen de la relación que el presidente auxiliar tiene con el presidente municipal. Entonces, si el presidente municipal yo no le caigo bien por alguna razón, me va a hacer la vida difícil y no va a bajar el recurso. Y si no baja el recurso, pues a mí me imposibilita a dar respuestas. Tendríamos entonces que estar hablando de una reforma a esta ley orgánica en materia de autonomía para que los presidentes auxiliares pudieran recibir un recurso ya destinado para ellos que les permitiera alguna capacidad de acción. Obviamente esto requiere que también diseñemos mecanismos para que estos presidentes auxiliares pues después rindan cuentas, ¿no? Que fue otro de los argumentos que en el 2013 dieron, ¿no? Es que no pueden ser autónomos, no podemos seguir bajando recursos porque lo están malgastando, porque se están haciendo millonarios. Entonces, bueno, pues regúlalos, o sea, no era necesario que les quitaras facultades, con que los reguláramos, pues creo que bastaba. Les decía, pues las juntas auxiliares tienen este origen, dicen algunos, en el siglo XIX, y la verdad es que se erigen como autoridades de proximidad. Esa es la idea de un presidente auxiliar, que es la autoridad más próxima que tienen las comunidades, y que a veces pareciera que el ayuntamiento pues olvida esta proximidad. Hay obviamente juntas auxiliares más cercanas a las presidencias municipales, es decir, más cercanas al centro, que quizás pues su capacidad de proximidad no sea tanta, pero hay juntas auxiliares bastante alejadas del centro de donde se encuentran los órganos del ayuntamiento, y que para ellos su primera autoridad es el presidente auxiliar. Saben quién es su presidente auxiliar, saben dónde encontrarlo, porque finalmente un presidente auxiliar es de la comunidad. Se pasea en la comunidad y ustedes saben que en las comunidades todos se conocen. Entonces, si a mí me pasa algo, pues yo voy a ir con mi autoridad próxima, que es mi vecino, que sé que vive a 3 cuadras, y que puedo ir a tocarle y decirle, oye, tengo este problema. Pero si mi vecino, que es el presidente auxiliar, no me puede dar una solución, pues entonces va perdiendo sentido esta figura. Antes de la reforma, pues las autoridades auxiliares llevaban el registro civil, que ustedes saben, pues fue, creo que el centro medular en el que se concentró en aquel entonces la reforma. El quitarles las facultades de registro civil, porque decían que el registro lo estaban pues usando mal, porque estaban registrando a quien querían, porque yo podía ir y me podían hacer otra acta dentro de una junta auxiliar, y que además cobraban lo que querían por este servicio. Y entonces pues se los retiraron. Finalmente, bueno, la vida no nos ha dado la razón, porque no son los presidentes auxiliares quienes hacen actas
a diestra y siniestra, ¿no? Hace apenas unos meses tuvimos el escándalo de un servidor público del registro civil que había dado actas de nacimiento a personas de otras nacionalidades y no es presidente auxiliar. O sea, realmente es el tema de la corrupción que enlazaron directamente con las juntas auxiliares, pues no es tal, porque ya demostraron que quienes no son parte de las juntas auxiliares también lo hacen. Nuevamente, no era más sencillo hacer un tema de control de cómo se están dando las actas a que definitivamente yo les quitara esas facultades. No sé si ustedes se acuerden, pero pues esto provocó las manifestaciones en donde pues finalmente falleció el niño, ¿no? Esto pues es, ¿por qué lo provocó? Porque la gente sintió que les estabas quitando la posibilidad de tener registros en su comunidad. En San Miguel Canoa, por ejemplo, cuando se quita el registro civil durante un año, pues como no dejaron que entrara tampoco el registro civil del estado de Puebla, hubo personas que murieron sin un acta de defunción, porque la gente no estaba dispuesta a venir a la ciudad a hacer el trámite. Y no estaba dispuesta porque también el tema del trato hacia la población los incomodaba, ¿no? Ellos mismos me lo han dicho, es que nosotros cuando vamos a Puebla nos ven feo, nos hacen un lado, no nos quieren atender, y entonces pues preferimos que aquí en la Junta Auxiliar nos atiendan. Cuando nos obligan a hacerlo, preferimos no hacerlo y enterramos a las personas sin acta en nuestros propios panteones ejidales. Y no creo que solo en San Miguel haya ocurrido esto, yo creo que ocurrió en muchas comunidades que no estaban dispuestas a pasar por el trámite de hacer esto en la ciudad. También ustedes, no sé si sepan, pero las juntas auxiliares tenían su propia seguridad. Ellos decidían, los presidentes auxiliares, quiénes iban a estar en la seguridad, que normalmente eran personas, pues evidentemente de la comunidad, lo que hacía que la propia comunidad se cuidara. Y cuando la comunidad se cuida, pues es evidente que funciona mejor, porque se conoce. Y mientras la comunidad se cuidaba, pues ya decían, es que el sobrino de tal lo vimos que estaba robándose, no sé, una escalera. Inmediatamente llegaba la policía, pero ya sabía quién era, porque todos nos conocemos. Cuando somos la propia comunidad nos conocemos. Y entonces llegaba la policía auxiliar y iban por la persona, inmediatamente en la propia junta auxiliar se resolvía. Hoy la seguridad depende del ayuntamiento y el ayuntamiento no se da abasto porque ya tiene pues muchos problemas de seguridad y le cuesta mucho pues también cuidar en las juntas auxiliares. ¿Qué es lo que han hecho? Pues manda una patrulla a tu junta auxiliar y tú usa la presidenta auxiliar como tú quieras. Ajá, pero es una patrulla y entonces hasta la gente no se comunica, pues la patrulla está en tal lado, pues del otro lado están delinquiendo. Y de aquí que llega la patrulla o los dos policías que tienen adscritos a esa junta auxiliar, pues ya no hay quien, ¿no? O sea, ya se fueron. Porque los delincuentes lo saben, solo hay una patrulla, solo hay dos policías, saben a qué hora cambian el turno y entonces pues cuando cambian el turno es un buen momento para delinquir. Todo esto no pasaba cuando las juntas auxiliares tenían la seguridad. Sí había problemas, tampoco voy a decirles que vivían en una utopía maravillosa, pero no los problemas que hoy tienen. De hecho, las juntas auxiliares es ahora en donde más se presentan índices delictivos. ¿Por qué? Pues porque les has quitado la seguridad y los que han querido organizarse pues les han parado así en seco y les han dicho es que no está dentro de tus facultades. Si tú sigues organizándote vas a cometer un delito y entonces yo voy a proceder. Y pues ya no se organizan. Resolvían los conflictos vecinales, esto creo que aún lo siguen haciendo, pero pues de una manera, digamos, más como un juez conciliador que porque tenga la autoridad para hacerlo. Hubo un momento en que sí estaba dentro de sus facultades dirimir algunas controversias dentro de las comunidades, gestionar obras y servicios menores. Siempre el presidente auxiliar pudo gestionar obras, aún puede, pero en el momento previo a la reforma, como estaba dentro de sus facultades, podía organizarse con la comunidad y hacer obra comunitaria. Hoy ya no está dentro de sus facultades porque solo son gestores de obras. Y repito lo que les decía, si no me llevo bien con el presidente municipal, yo puedo ir a pedirle un puente y me puede decir no hay presupuesto. Y pues yo no puedo hacer nada porque yo ya no soy una autoridad como para exigir que me lo hagan. O lo contrario, no me llevo muy bien con el presidente y entonces me baja un montón de obras y todos dicen cómo está trabajando el presidente auxiliar. Pero las obras, pues las tiene que ejecutar el ayuntamiento, porque es dinero del ayuntamiento, el ayuntamiento llega, revisa y decide cuánto va a costar y quién lo va a hacer. Y si esa decisión le parece o no a la Junta, es algo que el ayuntamiento ya no pregunta porque está dentro de sus facultades.
hay ciudadanos que están más informados y más interesados en quién va a ser mi presidente auxiliar que quién es su diputado. O sea, no tienen idea quién es su diputado. Pero si yo les pregunto quién es tu presidente auxiliar, saben. Pero no solo saben quién es, saben la vida, porque en las comunidades, repito, pues es donde se da, ¿no? Todo esta primera interacción con lo político, y saben quién es, dónde vive, de qué familia viene, y te puede contar toda la historia. Pues yo les digo quién es tu diputado, no tienen ni idea ni qué distritos son. ¿Por qué? Porque es tu primera experiencia, es lo que tienes más cercano. Y entonces cuando yo te digo, vas a elegirlo, pero ya no tiene facultades, pues yo como ciudadano, pues sí entro en un conflicto, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a elegirlo? O sea, ¿para qué me desgasto yendo el día de la votación si luego no va a tener facultades? Entonces, pues mejor ya no lo elijo, ¿no? Ese es el tema que nosotros podemos encontrar con las juntas auxiliares, que están entonces entre la desconcentración y la autonomía. Finalmente, ¿qué es la desconcentración? Es que el ayuntamiento, pues, me deja, ¿no? Algunas facultades, pero todas dependen del ayuntamiento. Si nosotros leemos la ley orgánica municipal, se van a dar cuenta que es muy clara y muy estricta en que el presidente auxiliar es un ayudante del ayuntamiento que no tiene facultades, que no puede decidir nada porque es un órgano desconcentrado. Depende absolutamente de mí. Y lo hizo a propósito esta reforma, por lo que ya les dije, ¿no? Señalando temas de corrupción, temas de conflicto. De hecho, por ahí una persona que en aquel entonces trabajaba en gobernación, cuando yo lo cuestiono de por qué estaban haciendo esta reforma, me dijo, es que son ingobernables, es que todos los problemas vienen de los pueblos. Entonces lo que podemos hacer pues es quitarles poder porque les han dado mucho poder, decía él. Y entonces bajo este argumento pues esta reforma los vuelve órganos desconcentrados. ¿Qué están buscando o qué es lo que yo percibo que buscan? Autonomía. Y está bien, porque en el mundo pues se está dando un fenómeno de gobernanza en donde yo, gobierno, voy soltando algunos temas para que esos temas se puedan ir resolviendo. Y lo que hacen en Puebla es lo contrario. O sea, en lugar de irles soltando temas y dando oportunidad de que en las comunidades se organicen, mejor yo agarro los temas y yo organizo todo porque no me gusta que las comunidades se organicen. Esto, digamos, es contradictorio con respecto a lo que se está haciendo en otras partes del mundo, de América Latina, en donde cada vez se habla más de organización comunal, de la capacidad que tienen las sociedades para organizarse, para generar elementos de desarrollo, de seguridad. Aquí en Puebla sintieron o pensaron que las comunidades no tenían la capacidad para autogestionarse. Y me parece gravísimo. ¿Por qué? Pues porque estoy segura que las comunidades tienen la capacidad para autogestionarse y que deberíamos pues estar pensando en revertir esta reforma. Se hizo en 2013, estamos en 2025. Y yo he escuchado pasar presidentes municipales ir y venir y todos hablan de que las juntas auxiliares y hacen campaña en las juntas auxiliares y las juntas auxiliares son su máximo y a la hora de la verdad, cuando ya son presidentes municipales, se les olvida todo lo que dijeron en campaña. O sea, es un tema que veo una y otra vez en todas las juntas auxiliares. O sea, es como las uso para lo político porque sé que me sirven, pero cuando yo ya estoy en el poder, pues ya mejor no les doy autonomía porque entonces serían incómodas. Esta diferencia pues es central para que entendamos, ¿no? Les hablaba de esta reforma que generó varios efectos. En primer lugar, pues, y creo que es gravísimo, los presidentes auxiliares quedaron sin legitimidad electoral. ¿Por qué? Pues porque pues me estás eligiendo y luego ya no me estás resolviendo. Cuando acaba un presidente auxiliar su periodo, normalmente la gente en ese momento ya lo detesta. Y cuando les preguntas por qué lo odian, o sea, es porque no me resolvió, porque yo lo fui a ver y no hizo nada, porque me prometió que iba a hacer tal cosa y no la hizo, pero no saben que detrás de todas esas promesas hay una atadura jurídica que es que la ley no les permite hacerlo y que tienen que ir a pedirle permiso al ayuntamiento y si el ayuntamiento les dice que no, porque le cae mal el presidente auxiliar, pues no lo pueden hacer porque están atados. Esto pues ha debilitado muchísimo la figura de juntas auxiliares. Yo he estado en otros congresos y he conocido personas que me han dicho es que tendrían que desaparecer. Ya no tienen razón de ser las juntas auxiliares. Es momento de que se haga una reforma y que las juntas desaparezcan.
O sea, imagínense ustedes lo que están pensando, ¿no? Esta visión de que las comunidades ya no se organicen, mejor las desaparezco, yo les mando una persona que controle ahí la zona y me quito de problemas. Así ya no las elijo, porque según ellos el problema está en la elección. Y si ese es el problema, pues quito la elección. O sea, en lugar de que estemos pensando en que si las están eligiendo es porque todavía la comunidad está interesada en su autogobierno, estoy pensando en, pues como dar mucha lata, quito la elección, quito a la junta y me quito de problemas. Esto, bueno, pues es parte del gran problema que hoy tienen las juntas auxiliares, que hoy ustedes, pues no me dejan mentir, se está viviendo, y que es parte de esta charla, ¿no? Que nosotros vayamos concientizándonos la importancia que debieran tener las juntas auxiliares, la importancia que tiene pues una reforma en materia de juntas auxiliares para que empiecen a funcionar otra vez y otra vez la comunidad tenga su autoridad más cercana funcionando. Es que esa es su misión de una junta auxiliar, ser una autoridad cercana. Y si yo le voy quitando facultades, pues sí, o sea, la estoy deslegitimando. En el caso de Puebla, no sé si ustedes sepan, pero en este momento tenemos 659 juntas auxiliares a lo largo de todo el estado de Puebla. Se renovaron el 26 de enero, como ustedes ya saben, de acuerdo a la ley orgánica, las elecciones de juntas auxiliares, que no se llaman elecciones porque la ley dice que son plebiscitos, se llevan a cabo el tercer domingo de enero o de febrero, ¿no? Dependerá, en algunos municipios cambia la fecha porque, pues, por conflictos al interior del municipio. Pero se deben elegir después de que ya hay presidente municipal. ¿Cuál es el otro problema? Que esa elección es muy difícil. Los que ya la vivieron lo saben. ¿Por qué es muy difícil? Porque la organiza el ayuntamiento. Y el ayuntamiento no es un órgano electoral. No tiene la capacidad para llevar a cabo una elección porque no lo es. ¿Y qué pasa entonces? Que el ayuntamiento pues trata, ¿no?, de hacerlo porque está dentro de sus facultades, pero se sale de control. ¿Por qué se sale de control? Porque el padrón electoral se lo tiene que dar el Instituto Electoral. Pero el Instituto Electoral no tiene un padrón por junta auxiliar. El Instituto Electoral tiene un padrón por distrito. Si acaso puede bajarlo a colonias, pero no puede, o sea, a bajarlo a junta auxiliar porque no es una demarcación oficial que esté en nuestra Constitución y por lo tanto, pues no tienen por qué bajarlo. Pues cuando el ayuntamiento pide el padrón, lo que hace el Instituto Electoral es decirles, ¿y de qué colonias necesitas el padrón? Y esto, ¿saben por qué lo preguntan? Porque el ayuntamiento tiene otra mala costumbre y es que yo llego a la junta auxiliar junto a todos los presidentes que quieren ser presidentes auxiliares y les pregunto, ¿qué colonias les gustarían que estuvieran dentro de esta elección? Es decir, no todos los que están en una junta auxiliar pueden participar de la elección, solo los que en ese momento los candidatos deciden. Y bueno, entonces yo como ciudadano, si mi candidato dijo que mi colonia no entrara y todos estuvieron de acuerdo, pues ya no voté. En efecto, ya no votaste. Y ya ha ocurrido que llegan ciudadanos a votar y los buscan en el padrón y no están. ¿Por qué no están? Porque no los incluyeron, porque no hay una demarcación en el Instituto Electoral que diga esta es la junta auxiliar. Por eso, pues, se habla de un padrón incompleto y manipulado, donde hay colonias incluidas y excluidas. ¿Y por qué incompleto y manipulado? Porque finalmente el Instituto Electoral no es la autoridad que lleva la elección. Yo se la doy al ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene el padrón. Y si quiere manipularlo, pues ¿quién le va a decir que no? Y cuando llegue a la mesa de elección de ese día, ¿quién se va a poner a revisar que el padrón esté intacto, tal cual el Instituto Electoral se lo pasó? Luego viene este otro tema de la falta de... de la falta de credibilidad en estas elecciones. ¿Por qué? Porque, pues no sé si ustedes han visto, vienen los conflictos, ¿no? Se queman boletas, llega la gente y va a votar y ya la urna viene con votos y entonces dices, ¿de dónde salieron esos votos? Si apenas va a empezar la elección. Es bastante interesante pues este tema porque ¿quién controla esa elección? Pues solo el ayuntamiento. Y ha habido ocasiones, de hecho cada elección hay que buscar cuáles juntas van a repetir su elección. Siempre hay una junta, 2, 3, a veces más, a veces menos, que repiten la elección por problemas como estos. Y estos problemas surgen porque el ayuntamiento no tuvo la capacidad de hacer una elección, porque la población, pues al ver que no es una autoridad electoral,
pues también llegó y se juntaron y empezaron a pelearse entre ellos, y que si ya hubo disparos. Hay más incidentes de violencia electoral en elecciones de juntas auxiliares que en elecciones intermedias. Y cuando el IE entra a hacer la elección, el IE pues mete todas sus reglas y dice, bueno, van a votar todos. Él sí llevaba un padrón, o sea, digamos, más organizado. Finalmente ganó el mismo, que había ganado en la ronda del ayuntamiento, y el número de votación fue muy similar. ¿Por qué? Porque aquí viene otro tema que, bueno, voy a platicarles después, pero tiene que ver también con ciertos cacicazgos que ya están instalados en algunas juntas auxiliares, en donde gana el mismo y otra vez el mismo, y luego su hermano, luego su hermana, luego la esposa, y así sucesivamente. Y el control es tal que pues va a ganar el mismo, ¿no? La organice el ayuntamiento o lo organice el instituto electoral. Las campañas son muy cortas. Los que aquí son presidentes auxiliares lo saben, ¿no? No te da tiempo de nada. O sea, o vas a caminar toda la junta, o haces un evento masivo, ¿qué haces? Porque la campaña se pasa rapidísimo y el ayuntamiento, pues, lo hace así porque dice, no podemos gastar recursos en campañas, yo no te voy a dar un peso, tienes poco tiempo y cero dinero. Ve y organízate. De hecho, yo conozco una junta auxiliar, ¿no? Una elección de juntas auxiliares donde el ayuntamiento les pide dinero a los presidentes auxiliares para organizar la elección. ¿Por qué no tiene dinero para una elección así? Y este último año les pidió 50,000 pesos por candidato para poder participar, para ser presidente auxiliar. Y entonces yo, pues les decía, cuando me comentaron esto, les dije, bueno, pues denúncienlo. Y cuando presentan la denuncia, les dicen, es que es facultad del ayuntamiento, porque como no hay una regla clara de cómo va a organizar la elección el ayuntamiento, pues no podemos hacer nada. Entonces ese ayuntamiento pues se llevó 50,000 pesos de cada uno de esos candidatos con la ilusión de ser presidentes auxiliares, y al final pues organizó una elección bastante extraña y pues ya ganó uno, ¿no? Pero imagínense hasta dónde hemos llegado, que tengamos el cinismo de pedirle a los candidatos que paguen su propia elección si quieren ser candidatos. Y si te quejas ya no te doy el registro. Entonces, todos esos temas, digamos, se podrían subsanar si un órgano electoral llevara la elección. Pero para que un órgano electoral lleve la elección, tendríamos que garantizar que esas elecciones van a darnos una autoridad, ¿no? Porque eso es lo que el propio instituto ha dicho. Cada vez que le piden que lleve una elección, el instituto responde, es que yo no puedo llevar tu elección porque tú no estás reglamentado en lo que yo tengo que hacer, porque tú eres un órgano desconcentrado. Entonces, ¿yo cómo me voy a meter a organizar elecciones de todos los órganos desconcentrados? O sea, no está en mis facultades. Tiene razón el Instituto Electoral. Pues hay que cambiar entonces la figura de órganos desconcentrados. ¿Qué problemáticas podemos detectar en este momento en las juntas auxiliares? En primer lugar, los servicios básicos e infraestructura, que es un problema central en las juntas auxiliares. Por ejemplo, ahí les pongo en San Andrés Azumiatla y Santa María Chonacatepec, más de la mitad de las calles están sin pavimentar y miles de familias carecen de agua potable. El agua potable es un tema constante, ¿no? Es una problemática constante, no solo en las juntas, yo creo que en todos lados, pero es evidente cuando uno entra a las juntas auxiliares que los servicios llegan de manera lenta a estos lugares y que hay un rezago sin duda con respecto a lo que el ayuntamiento hace por las localidades del centro y las localidades de las juntas auxiliares. Tenemos también escasez de agua, pero también esto impacta en la economía local. Hay estudios que demuestran que los lugares donde hay más pobreza normalmente son juntas auxiliares. Y esto va de la mano con el impacto que puede tener la organización comunal, ¿no? Porque pues si yo como sociedad, pues ya me quitaste autoridades, no me das servicios, todo lo tengo que ir a hacer al centro, no todos tienen la posibilidad de ir al centro, no hay juntas auxiliares donde no hay escuelas. Y entonces, pues, ¿qué hace la comunidad? Pues tiene que ir a otro lado, ¿no? Porque si quiere estudiar, pues hay que salir. Y mientras más gente sale, pues más se va quedando la junta auxiliar rezagada. Todos estos temas pues van de la mano con este impulso que hoy es necesario hacia las juntas auxiliares. Si las seguimos olvidando, pues van a desaparecer. Definitivamente el sueño de aquel gobernador se va a cumplir porque la población pues ya no va a tener sentido, ¿no? Que yo siga en una junta auxiliar, que yo siga queriendo elegir a mi presidente auxiliar, pues mejor vamos afuera, vamos acercándonos a las autoridades del centro y asunto resuelto.
En temas de seguridad, pues lo que ya les estaba comentando, ¿no? El hecho de que haya una patrulla cuando hay, y esa patrulla pues no puede hacerse cargo de todo. Hay juntas auxiliares pues en otras comunidades donde ni siquiera tienen una patrulla, ¿no? O sea, la patrulla está en la presidencia municipal, porque además la presidencia municipal tiene 8 patrullas para todo el municipio, y todavía pedirle que mande una a la junta auxiliar, pues ya no, eso es un sueño. Entonces, pues no hay patrullas, y definitivamente pues se ha disparado muchísimo el tema de inseguridad. Es en las juntas auxiliares donde se ha registrado, por ejemplo, el mayor número de robo de combustible o violencia, o en el caso aquí de la ciudad, las juntas auxiliares, pues es también donde se han encontrado mayor número de narcotráfico. Se ha encontrado, por ejemplo, en Canoa, ¿no? No sé si ustedes han visto las noticias, pero en Canoa es constante que encuentren picaderos y que haya disparos. De hecho, ya ni salen las noticias porque es el pan de todos los días. ¿Y por qué se puede dar ahí? Porque es una junta auxiliar, pues muy a las orillas, porque solo tiene una patrulla, y porque, pues ahí los delincuentes encontraron el lugar perfecto, ¿no? Está lejos, pero no tan lejos, no hay seguridad, y aquí la comunidad, pues vive su vida, digamos, de manera cotidiana, que es sobre todo en temas del campo, y en temas de tener algunos negocios. Entonces ellos ahí encontraron un lugar, ahí se han instalado, y pues hoy la comunidad está pasándola bastante mal porque estos picaderos ya son un problema. Suben, de repente ellos mismos me lo han dicho, es que vemos que suben camionetas de lujo y no sabemos a dónde van, y luego cuando escuchamos ya se están disparando, y esa vecina ya se dedica a vender droga, y la de allá también. Y ¿por qué está pasando esto? Dice, porque nosotros no tenemos ingresos. Y pues llegan ellos y nos dicen, pues mira, pon un negocio aquí, yo te voy a dar y tú me vas a dar tanto, y lo demás va a ser tu ganancia. De verdad, cada vez hay más lugares donde distribuyen, o bueno, más bien venden la droga, y pues ellos se van quedando, ¿no? El resto de la comunidad ya no sabe qué hacer, están en la indefensión. Realmente hasta el tema del entramado social se está perdiendo, porque están empezando a desconfiar de sus vecinos. Y todo esto viene, ¿por qué? Pues porque cuando yo les rompo la idea de comunidad con esta reforma, pues doy paso a que otros puedan entrar y puedan aprovecharse de algunas comunidades. Es definitivamente parte de la institucionalidad débil. Las juntas operan con un presupuesto mínimo, pues ustedes lo saben, los que son presidentes auxiliares, apenas para papelería y atención básica, apenas, porque hay juntas que ni para papelería. En Puebla reciben un presupuesto destinado para sus salarios y papelería, ¿no? Y ya todo lo demás ahí, quién sabe cómo le hagas. O sea, si alguien llega a mí a pedirme otra cosa, no está en mis facultades y no tengo el dinero para hacerlo. Algunos todavía conservan el panteón, que es de la Junta Auxiliar, y a lo mejor de ahí pueden obtener ingresos. Pero en algunas y casi todas las comunidades el panteón es ejidal, y quien lo administra, pues son los ejidatarios. Entonces, quien decide ese dinero cómo se usa, pues es los ejidatarios. Entonces, ¿qué decide el presidente auxiliar? Hay comunidades donde el papel de los ejidatarios evidentemente es mucho más importante que el del presidente auxiliar. He ido a comunidades donde el presidente auxiliar le pide permiso al comisionado ejidal para hacer cosas. ¿Por qué? Pues porque ya no es una autoridad, y finalmente los ejidatarios siguen organizados. Entonces es más fácil llevarme con ellos y de ahí obtener algunas cosas que no llevarme con nadie. Si se dan cuenta la problemática que hoy están viviendo pues estas juntas auxiliares, ¿no? Este órgano desconcentrado. Si nosotros comparamos lo que vivimos en Puebla con el resto del país, podemos encontrar que pues existen muchas diferencias. ¿Por qué? Porque ya les decía cuando inicié esta charla, solo en Puebla se llaman juntas auxiliares, y no en todos los estados esta figura se elige, ¿no? Si bien existe una autoridad auxiliar, no en todos lados funciona de la misma forma. Por ejemplo, ahí les ponía, ¿no? Hay algunos que las llaman delegados, otros las llaman comisarías, agentes municipales, presidentes de comunidad. De hecho, en Tlaxcala, pues el presidente de comunidad, a diferencia de nosotros, tiene muchísimo más capacidad de acción. En Tlaxcala, por ejemplo, el presidente de comunidad se elige el mismo día que se elige al presidente municipal. Se elige, y una vez electo es regidor. O sea, es regidor dentro del ayuntamiento, tiene voz y tiene voto. Entonces, ya que yo sea regidor, pues ya es diferente, porque entonces llego al ayuntamiento, tengo voz, tengo voto y puedo exigir cosas para mi comunidad.
el hecho de que me elijan el mismo día me da una legitimidad en materia electoral también interesante, y esta figura, pues, dentro de la República me parece es una de las más fuertes en materia de juntas auxiliares. Cuando ellos ven esto, de hecho cuando Puebla hace la reforma en Tlaxcala, dijeron, no, qué interesante lo que hicieron en Puebla, y quisieron hacer una reforma. Y querían también quitarle facultades a los presidentes de comunidad. Los presidentes de comunidad se organizaron y dijeron, claro que no. Empezó a andar la reforma y la echaron para atrás, porque se dieron cuenta que en Tlaxcala no iban a permitir que les quitaran todas las facultades. Pero sí lo pensaron, o sea, sí se vieron tentados, pero luego desistieron. El ayuntamiento ya no hace elecciones, se quita este tema de, pues para evitar elección y que el pleito y que luego quieran tener facultades, mejor yo las designo. El caso de Aguascalientes, Baja California, Querétaro, es así. La autoridad auxiliar se designa. En 16 estados son electas por voto popular, como es nuestro caso, Tlaxcala, Campeche, Morelos. En otros estados la decisión depende del cabildo. ¿Qué significa? El cabildo sesiona y decide qué juntas auxiliares van a irse a elección y a quién yo voy a designar. O si no voy a llevar elección a nadie o si voy a llevar elección a todos. Eso depende del ayuntamiento. Y luego tenemos, en algunos casos, que el Instituto Electoral Estatal organiza las elecciones, como es el caso de Tlaxcala, Campeche y Chihuahua, pero en la mayoría lo hace el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la Constitución mexicana en ningún lado dice que va a haber una autoridad por abajo del ayuntamiento. Y mientras la Constitución mexicana no reconozca que hay otro orden, pues tampoco podemos obligar a los institutos electorales a hacer la elección, ni tampoco podemos obligar a los presidentes municipales a que lo reconozcan. O sea, realmente esto es, pues digamos, todo un entramado que, pues, finalmente cuando llega a la comunidad y repercute en las juntas auxiliares, pues las tienen bastante atadas. ¿Cuáles son los requisitos para ser autoridad auxiliar en todo el país? Tenemos reglas comunes, en todo el país nos piden un modo honesto de vivir, una credencial de elector, una vecindad en la comunidad, y ahí vienen las diferencias. En algunos estados exigen que por lo menos lleve 5 años viviendo en la junta auxiliar, bueno, en la comunidad en la que va a ser autoridad auxiliar, y donde menos piden son 6 meses. ¿Por qué? Pues porque depende del criterio que estoy usando para definir a quién va a ser la autoridad auxiliar. Evidentemente, si yo pido 6 meses, pues es más sencillo, ¿no? Porque pues 6 meses yo puedo mandar a alguien del ayuntamiento a vivir 6 meses y luego nombrarlo pues agente, ¿no? en esa comunidad. Pero si yo pido 5 años, eso implica que una persona que ha vivido 5 años en un lugar, pues es una persona que ya tiene arraigo, que ya conoce la comunidad. ¿De qué depende? De lo que la propia autoridad esté pensando que son este cuarto órgano de gobierno. Si solo son auxiliares, con 6 meses basta, hasta es mucho, ¿no? Pero si son verdaderos órganos que pudieran ayudar a la comunidad para hacer gobierno, mientras más tiempo, pues sí sería mejor. Luego, el tiempo en el cargo, en 20 estados duran lo mismo que el ayuntamiento, es decir, generalmente 3 años. En 7 estados existe la posibilidad de reelección o ratificación. En 4 estados pueden ser removidos en cualquier momento, pues porque los pone el ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues ya te puse, ya no me gustas, te remuevo, no pasa nada. Y hay un caso especial que es el de Hidalgo, donde solo duran 1 año con posible ratificación, que implica que ese presidente, bueno, ahí no es un presidente auxiliar, es una autoridad auxiliar, está 1 año a prueba. Y si en ese año me dio lata, no me organizó, pues yo al otro año lo quito y no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues me lo permite la legislación, y porque, les insisto, si la Constitución no reconoce el cuarto orden de gobierno, cada estado puede hacer con este orden de gobierno lo que le parezca mejor para su estado. Finalmente, bueno, las juntas auxiliares son hoy un espacio con legitimidad democrática fuerte, pero una capacidad institucional débil, y lo va a llevar entonces pues a perder su legitimidad, ¿no? Porque ninguna legitimidad va a durar por siempre si no tengo capacidad institucional para actuar. La desconcentración las ha reducido a un papel administrativo, pero la comunidad sigue viéndolas como instancias de representación, y es ahí con lo que empecé la charla, ¿no? Ahí está la tensión: o son electos y tienen algún poder, o no representan nada y entonces ¿para qué los elijo?
Las propuestas que pues se han estado trabajando, la Constitución reconozca y diga pues son esto. Y si la Constitución ya dice lo que son, pues tendrá que bajar al orden estatal y al orden municipal y ya habrá más claridad en qué realmente es una autoridad auxiliar. Segundo, que tengan su propio presupuesto, evidentemente con mecanismos de fiscalización y transparencia, pero que tengan capacidad de acción, que tengan atribuciones definidas, especialmente en materia de servicios básicos, seguridad y mediación comunitaria, para que entonces ya no estén en este limbo, ¿no? En donde cada presidente auxiliar pues trata de hacer lo que puede, va con sus posibilidades y con lo que el ayuntamiento le permite, ¿no? Porque así como les digo que hay juntas auxiliares que no reciben un peso, hay juntas auxiliares consentidas, en donde su presidente municipal los quiere mucho y baja el recurso y les paga a su personal, y esas juntas auxiliares realmente tienen mucha capacidad de acción, pero pues sigue dependiendo de quién es el presidente municipal. Fortalecimiento de la democracia local mediante elecciones libres y respetuosas de los usos y costumbres, que de preferencia pues debieran ser organizadas por un instituto electoral con mayor capacidad de accionar los mecanismos electorales y no por un ayuntamiento que ha demostrado que pues le falta capacidad. A veces no es porque no quiera, ¿no? Porque tampoco pensemos que el ayuntamiento todo lo hace de mala fe, ¿no? A veces es porque no puede. Porque pues si yo acabo de llegar al ayuntamiento, porque yo llegué en septiembre, octubre, y para enero ya tengo que organizar una elección, y me estás diciendo que vaya y que pida el padrón y que lleve a la gente a las mesas y que me siente con los candidatos. A veces el ayuntamiento pues se ve rebasado porque no puede hacerlo, porque el presidente municipal no tiene la capacidad para hacerlo, porque su personal ni siquiera sabía que iba a hacer unas elecciones, y entonces sale mal. Pero si yo le delego esta función a un instituto electoral, que pues es para lo que los tenemos, seguramente habrá menos conflictos electorales. Capacitación y profesionalización de las autoridades auxiliares para que cuenten con herramientas reales de gestión, que es algo que supuestamente se hace, ¿no? Una vez que se eligen, los manda a traer el ayuntamiento y les da un curso de cuáles son sus facultades, qué puedes hacer, cómo se gestiona tal cosa, pero pues un curso no va a solucionar un problema, ¿no? Entonces falta más capacitación. Obviamente un presidente auxiliar no se puede pagar un curso de capacitación, ¿no? Pues si apenas le pagan, ahora dile que de su sueldo pague capacitar a todo su personal, pues sería bastante complicado. Bueno, para finalizar, las juntas auxiliares no son un vestigio del pasado, son el rostro inmediato del gobierno ante los ciudadanos. Reconocer su anhelo de autonomía no es un lujo, sino una necesidad democrática. Y bueno, yo estoy convencida de esto, que urge que se reconozca pues su autonomía. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Este año hubo elecciones en Puebla y hubo muchísimas irregularidades. Los presidentes municipales pusieron a los candidatos y candidatas, manipularon todo lo que usted ya comentó y hubo muchas inconformidades. Mi pregunta sería una. Usted ha comentado que esta posible reforma que se debería hacer a la reforma del 2013 tendría que ser una reforma constitucional. La tendría que llevar a cabo el Congreso de la Unión, para que a su vez tendríamos los congresos locales que homologar esa reforma. Esa sería mi pregunta. El otro tema es, hay juntas auxiliares con comunidades indígenas, mayoritariamente. Ahí yo creo que es importante resaltar que la reforma del segundo constitucional establece el derecho de la libre autodeterminación y organización de los pueblos originarios. Y creo que es ahí donde tenemos nosotros que incidir en que se respeten esos derechos, principalmente en las juntas auxiliares con población indígena, para que no se alinee el que tenga que organizar estas elecciones en las juntas auxiliares, porque si no estaríamos violentando ese derecho. Y obviamente en las juntas auxiliares donde no hay población indígena, convendría que el INE tuviese a cargo la elección de las juntas auxiliares. Esas serían mis preguntas. Doctora,
Muchas gracias por su presentación. La verdad ha sido muy interesante, muy ilustrativa. Usted tiene formación en desarrollo regional, pero también tiene formación en ciencia política. Me parece que en su caso es una fusión muy virtuosa, pero las lógicas son diferentes ahí. Si lo vemos en la lógica de desarrollo regional, la tendencia es a conformar regiones y optimizar los recursos que se pueden disponer. A nosotros nos ha tocado, me refiero al doctor Carrillo, que usted conoce muy bien, y a mí, en otros estados, que todos quieren sus bomberos, todos quieren servicios en sus municipios, etc. Pues la lógica empieza a ser de conjuntar estos municipios y pensarlos como unas regiones más amplias. ¿No choca eso contra la idea de la autonomía de las juntas auxiliares? O sea, parecería como, y es esta lógica lo que está pasando incluso aquí ahorita en Puebla, de pedir de que pues, queremos ser municipio. Y que queremos ser municipio no es nada más tener la autoridad gubernativa, digamos, sino es una serie de servicios, responsabilidades, obligaciones, etcétera, que la lógica del desarrollo regional diría hay que conjuntarlas. Entonces, yo encuentro ahí un asunto por dos vías: o juntamos y optimizamos recursos, o diría la lógica del desarrollo regional, o luchamos por la autonomía para atomizar, diría yo, mucho más la organización comunitaria, pensando que municipio, 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 municipio. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Más atrás, creo. Muchas gracias por invitarnos al pueblo de San Luis de Malacayuca. Estamos aquí, somos una comunidad indígena y a raíz de la experiencia que tuvimos en el 2019, donde violentaron nuestros derechos electorales, hicimos una impugnación. Una servidora ha sido luchadora social en cuanto a nuestros derechos como comunidad indígena y está en el expediente A-079-2019, en ese entonces ante el Tribunal Electoral del Estado, en donde el municipio, para no repetir y ahondar más en el tema, lo que usted comentaba, doctora, es cierto, ¿no? Lo vivimos desde 2019, anteriormente pues ya levantamos la voz en ese entonces y consecutivamente, digo, no tengo nada en contra del ayuntamiento, pero a veces va más allá de la política, de la ignorancia misma, de que a veces ponen la comisión plebiscitaria y desconoce, ¿sí?, el desarrollo de cómo se lleva a cabo el plebiscito. Pero hay un antecedente, doctora, y aquí están, les agradecemos a nuestras hermanas diputados, a la hermana Sheila Ariana, a la diputada Esther, de verdad que nos han visitado y nos han apoyado en otros temas, ¿verdad? Y ojalá y aquí alzo la voz y levanto la voz. En esa cuestión, violentaron nuestros derechos y el plebiscito se volvió a hacer, pero ya no con el ayuntamiento, sino fue como observador el Instituto Electoral del Estado. Entonces, de la experiencia que tuvimos en ese tiempo, pues como observador el Instituto Electoral del Estado, pues fue una buena encomienda en ese entonces, que tardó casi como un año, ¿sí?, porque no tenían presupuesto, que porque ese plebiscito en esa comunidad indígena de San Luis de Malacayuca iba a costar casi 2 millones. Entonces casi se fue año y medio, 2 años, ¿sí?, esa impugnación. A lo que voy es, pues desde nuestras leyes indígenas y lo que vienen las leyes secundarias, pues sí pedir la intervención desde el Congreso local a que volteen a las juntas auxiliares y que sea el Instituto Electoral como observador, ¿sí? Ya tienen una experiencia previa desde nuestros usos y costumbres, la libre autodeterminación desde nuestras comunidades indígenas, porque sí, no, a veces nos mandan gobernación, delegado de gobernación, pero a veces es lo mismo, ¿no?, el ayuntamiento y respetuosamente los de gobernación. Entonces, que sea alguien autónomo para que no haya esas inconsistencias, peleas, porque al final de cuentas nuestras comunidades nos miramos feo, y al final de cuentas somos vecinos y somos los que andamos en la misma comunidad y pues se escucha mal, ¿no?, pero hay violencia, hay otras situaciones que ha pasado desde las comunidades. Y otra de las situaciones también
La propuesta que usted hacía, doctora, pues sí es cierto de que no hay capacitación. Hay ayuntamientos que si eres del color de la línea, tienes capacitación y eres el consentido, pero cuando no, te sobrellevan y te dan vueltas. Es hasta ahora pronuncio de que no hay una capacitación y más sobre todo, ¿no? ¿Hasta dónde es competencia de la Junta Auxiliar? Por ejemplo, son miembros honoríficos los de la Junta Auxiliar, y hasta dónde es competencia, por ejemplo, en mi comunidad, la policía comunitaria. Antes era policía auxiliar, ahorita pues es un tema delicado tener ese nombramiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se le haría ahí, en nuestras hermanas diputadas, con la policía comunitaria? Hay voluntarios en la comunidad que recorren en la comunidad por la seguridad de la misma comunidad, pero pues piden una credencial, ¿no? Y obviamente como policía auxiliar pues no se puede y se entiende, pero hasta dónde es permitido desde la Junta Auxiliar pueda ejercer ahí como vecinos vigilantes, policía comunitaria, o cómo serían. Entonces, en esos temas de seguridad, hasta dónde es la competencia, y claro está, no violentar los derechos humanos, ¿no?, de nuestros hermanos vecinos de la comunidad, porque a veces ellos no pueden portar un arma, ellos no pueden portar ciertos objetos, ¿no? Pero sí, con un machete para vigilar en la noche, que no entre el ratero, que no se roben las cosas en las comunidades, pues sí lo hacemos, ¿sí? Pero también no podemos parar un carro extraño, lo paramos en la noche, los voluntarios, porque yo también lo digo porque he sido voluntaria vigilando en la noche, ¿sí? Entonces no lo podemos parar, porque también estamos ahí interrumpiendo, infiriendo, ¿no?, en los derechos individuales del individuo, ¿no? En el pueblo nos conocemos, pero entran carros extraños y pues les pedimos, ¿no?, que se identifiquen, y a veces también se sienten violentados. Pongo el ejemplo hasta dónde está permitido, y ojalá nuestras hermanas diputadas nos orienten con esa capacitación, ¿sí?, con respecto a derechos de nuestros pueblos indígenas. Juan acá en Puebla Rastellani. Había pedido antes la palabra. Aquí al compañero. Hay dos intervenciones, compadre. Regresamos con el compañero de Morado y luego nos vamos atrás. Ante todo, yo pido disculpas porque nosotros no estamos preparados ni somos locutores. Yo pertenezco a la comunidad indígena náhuatl, el pueblo de Santa Cruz de Chiltepec. Hemos sido muy violentados. El presidente municipal, hoy en las elecciones pasadas, llegó el día 24 a exhibir su convocatoria para que el 25 al 26 se llevaran a cabo las elecciones. Pero antes, el periodo pasado, también nos corrompieron nuestra comunidad, impugnamos, y resultó que el Tribunal Electoral convocó a una consulta para decidir cómo quería nombrar sus autoridades tradicionales la comunidad de Santa Cruz de Chiltepec, y se sometió a votación una investigación muy exhaustiva, y el pueblo ya decidió, tenemos actas comprobatorias, que las autoridades tendrán que ser nombrados a mano alzada, con usos y costumbres. Pero resulta que presidente municipal actual llegó y no tomó en cuenta nuestra convocatoria que lo exhibimos desde el día 14 de enero. No lo tomó en cuenta, al contrario, exhibió antes de 48 horas su convocatoria, y aunque no tuvieron mayoría, pero sí juntaron firmas inclusive de personas que ni siquiera son del pueblo. Impugnamos al Tribunal Electoral, metieron mucha corrupción, y primero nos dieron el gane a nosotros. Nuestro presidente comunitario le dieron su nombramiento, le dieron su sello. Después el mismo presidente municipal le llamó y le dijo: entrégame el sello y el nombramiento. Y entonces nuestro presidente comunitario dijo: voy a consultar con mi comunidad. Y el presidente municipal dijo: no, nomás tú y yo, al pueblo no le digas nada. Posteriormente, ellos impugnaron y les dieron el triunfo a ellos, o sea que tuvimos reconocimiento a los dos lados. Inclusive acudimos a la sala regional de México. Ellos no quisieran acusar, porque para acusar hay que tener pruebas.
Hubo una corrupción terrible, que inclusive les dieron el GANI allí, y al último, ¿cómo se fue? Al Tribunal de Justicia, a la Sala Superior de Justicia, también acudieron ellos. Corrupción totalmente está comprobado. Nuestro pedimento sería tratar, yo sé que no es fácil, pero hay que luchar. Quisiéramos que nos apoyaran para que nuestra comunidad indígena sea municipio libre, porque el presidente municipal de Mocaja es un corrupto en toda la extensión de la palabra. Pertenecen a cierto grupo de gentes que están por demás anunciables. Sabemos, ustedes lo saben, que corremos riesgos, porque son gente muy peligrosa. Señalar a alguien es muy peligroso. Le pediríamos al honorable consejo a la sala que corresponde para que nos apoye para ser municipio libre. Al Congreso del Estado lo estamos dirigiendo. Deja de volver mexicano o náhuatl. Deja de estar química. Y a ti vuela que negro no migua. Y lleva que tú que lleva a muy indígenas, lleva a españoles, franceses, europeos. Hasta como que veo que todo de conveniencia, hasta que ya todo lleva ya indígenas. ¿Cuál es? No, vamos a llegar a porque pero deja quema indígenas. Deja indígenas. Sí, elecciones diferentes, o sea, yo voy a ir a la urna y voy a elegir a mi presidente municipal, pero también voy a elegir a mi autoridad auxiliar, pero en boletas diferentes, ¿no? Evidentemente la autoridad auxiliar también va acompañada de su pequeño cabildo, ¿no? Eso, el cabildo en el caso de las juntas auxiliares depende del número de habitantes. Hay cabildos de junta auxiliar más grandes, donde hay, no sé, 8 regidores, y hay otros donde tienen 2, 3, 4. Entonces esto, pues sí, depende de la población, pero creo que la mejor solución para eso, pues sería una elección sincrónica, una elección que, contestando un poco lo que ya nos comentaba también la compañera, una elección que sea organizada por un instituto electoral, pero repito, para que todo eso sea posible, debe cambiar la norma y reconocerlas, porque mientras no se reconozca, el instituto electoral va a seguir dando la misma respuesta, no está en mis facultades. Lo que te dijeron a ti, no hay presupuesto en efecto, ¿no? Porque ellos piden un presupuesto y se les da para un determinado número de elecciones, y no está incluida una elección a junta auxiliar porque es un órgano desconcentrado. En cuanto a una reforma, que comentaban aquí adelante, ¿no? Si la reforma debe ser desde el orden federal, yo creo que sí, porque es importante que la Constitución reconozca esta figura de autoridades auxiliares, porque no crean que solo en Puebla hay problemas. En toda la República hay distintos tipos de problemas, porque siempre que se habla de comunidad, pues estamos ante distintas problemáticas. En cuanto a la reforma a la ley orgánica municipal, de hecho, qué bueno que llegó la diputada Chel, porque ahorita creo que ella ahondará más en las mesas, pero ha estado trabajando en una reforma, porque si hay alguien que se ha comprometido con el tema de juntas auxiliares, es la diputada. Le agradezco enormemente que esté aquí, y le agradezco pues todo lo que hemos podido comentar en esta materia. Ella lo sabe muy bien, ¿no? El tema de las juntas auxiliares es importante, pero es complicado, porque si se hace una reforma a la ley orgánica, va a ser una reforma pues todavía cortada. Por más que le queramos meter, siempre va a depender también de lo que la federación ha señalado, y la federación sigue diciendo que hay 3 órdenes y que el otro orden, pues ya tú decides cómo organizarte. Por eso es que pasa lo que estaba comentando el compañero, que cuando buscan que sus derechos políticos electorales sean respetados, pues se encuentran con un montón de trabas, porque al ser más bien un orden no reconocido, pues es difícil que estos órganos, estos tribunales, pues quieran atender a las comunidades, porque para estos tribunales, pues las elecciones se acaban con el ayuntamiento. Entonces, cuando llevamos estos temas, los tribunales dicen, si bien están tus derechos civiles en juego, pues no me puedo meter tanto porque yo no sé cómo funciona en tu comunidad, y entonces pues quedan en la indefensión. Me parece pues una arbitrariedad lo que ha pasado en su comunidad. Definitivamente qué bueno que está aquí la diputada, ¿no? Para que ella se lleve la tarea, más ella que yo, de cómo puede ayudarlos, porque realmente pues sí es un tema
que requiere más de política, ¿no?, que de la academia. En cuanto a las elecciones, bueno, más bien lo de las elecciones, pues es esto mismo. En cuanto a la pregunta que me hacía el doctor René, ¿qué pasa, no?, entre ser una estudiosa del desarrollo regional y una defensora de la autonomía de las comunidades? A veces sí, yo misma me lo cuestiono, ¿no? Lo que me pregunta el doctor René, me lo he preguntado yo, pero creo que yo tengo una deformación que es que soy amante del desarrollo local, entonces siempre acabo bajando a la comunidad, pero creo que es posible. De hecho, uno de mis artículos lo hice con una comparación, todos me criticaron mucho, pero a mí me gusta mucho ese trabajo, entre las juntas auxiliares de Puebla y los distritos de Madrid, que finalmente son una, como junta auxiliar también, son órganos desconcentrados también, y ahí ha funcionado bien, les han dado autonomía. Ellos tienen ahí a su jefe del distrito, él organiza muchas cosas, pero siguen dependiendo del ayuntamiento. El ayuntamiento da servicios, un tipo de servicios está destinado para que el ayuntamiento pues lo siga centralizando, porque como bien dices, doctor, pues hay cosas que si yo la bajo todo a todas las comunidades, pues no va a alcanzar el presupuesto, ¿no? Esto va a ser interminable, porque después va a salir otra comunidad más pequeña dentro de la Junta Auxiliar, una inspectoría, por ejemplo, que también va a querer esos servicios. Entonces, lo que me parece que es un mecanismo exitoso es el que ellos han ocupado, es haya servicios que va a dar el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el que tiene la capacidad para hacerlo, sin atomizar todavía más esto, y hay una autonomía que se le ha dado a los distritos para que los distritos se organicen como mejor lo prefieran, ¿no? En qué materias, por ejemplo, en materia cultural, en materia de algunos servicios que el ayuntamiento no tiene ya ni siquiera la capacidad de bajar, pues lo deja para que el distrito lo haga. Entonces se han distribuido muy bien las facultades y ha sido exitoso, ¿no? Realmente la gente tiene mucha cercanía con el distrito, pero entiende perfectamente pues quién es su presidente municipal. Creo que para el caso de las comunidades en Puebla sería una cosa que podríamos implementar, evidentemente con nuestras propias características, en donde pues la ley señale muy claramente qué servicios va a seguir dando el ayuntamiento y qué posibilidades tienen las comunidades de ejercer alguno de estos servicios, pero sobre todo esta parte de autonomía que creo que es la que más resienten, que es la parte de autonomía en materia de gobernabilidad. Sí tiene que bajar a las comunidades, porque el ayuntamiento ya demostró, ¿no?, muchas veces que no es capaz de generar esta gobernabilidad al interior de sus comunidades. Ya lo decía la compañera, ¿no?, el tema de que ustedes tengan que ir a cuidar sus calles, pues habla de que hay un abandono por parte del ayuntamiento en esta materia. De hecho, aquí en la ciudad, en San Baltasar Tetela, también se organizan en la noche para cerrar la comunidad, y ya fueron a decirles que pues no pueden hacer eso. También revisaban los carros cuando entraban y les pedían que se detuvieran, los revisaban, pues ya les dijeron, oye, estás violentando todo, se acabó, ya no pueden hacerlo, pero digamos es que es el intento de la comunidad por defenderse. Evidentemente, pues si les damos algunas facultades, ahí la diputada, más tarea para la diputada, que bueno que está aquí, revisar el tema, ¿no?, de estas facultades y de cómo garantizar que ustedes puedan tener gobernabilidad. Creo que es parte de la tarea de esta reforma en materia de juntas auxiliares, que todavía tenemos pendiente.